Guillermina Mejía, un tema interesantísimo el día de hoy, y es que las nuevas generaciones han tenido que también modificar su forma de pensar. Mi querida doctora, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pues no es que las nuevas generaciones modifiquen, sino que de alguna manera, ¿cuál es nuestra responsabilidad como papás en esta nueva, pues a lo mejor es otra pandemia, ¿verdad? Las de las pantallas, la televisión, el teléfono, el iPad, porque de alguna manera, bueno, me parece fundamental porque en esta etapa de la vida los niños, los adolescentes incrementan o tienen la mayor plasticidad cerebral que vamos a tener en la vida. ¿Qué significa? Bueno, que los chicos, sobre todo los que tienen hijos pequeños y que nos están escuchando, los chiquitines que hacen, bueno, pues juegan a estos juegos de los cubos donde hay una figura de estrella y tienen que meter la estrella y están batallando para que pueda coincidir esa figura con el espacio que tienen ahí. Y esto es lo que el cerebro necesita en esta etapa de la vida. Necesita los retos para poder formar mucho más conexiones a nivel cerebral. Y en la adolescencia viene la poda presináptica, que significa que, bueno, algunas redes neuronales se van fortaleciendo, otras se van debilitando. ¿Y en qué ha influido todo esto? Bueno, pues que hay estudios a nivel de la literatura científica en el que, si bien es cierto que el coeficiente intelectual no es una prueba actual, moderna, más bien es una prueba antigua para medir el coeficiente intelectual, esta misma prueba se había estado utilizando a lo largo de las generaciones y se veía que se iba incrementando en la población el coeficiente intelectual. Sin embargo, al estar replicando este nuevo o mismo test, se observa que los chicos actuales están disminuyendo el coeficiente intelectual en esta prueba, que si bien es cierto que es antigua, el punto más importante es que con este mismo parámetro se está reduciendo. Entonces se empezó a investigar qué es lo que está pasando. Bueno, sin duda es un factor, o sea, es multifactorial. La alimentación, el ejercicio, los pesticidas, los contaminantes. Sin embargo, algo que es fundamental son las pantallas. Actualmente, chicos menores de 2 años tienen un promedio de uso de pantallas de 3 horas. Los de 6 años, alrededor de 5 horas, los adolescentes alrededor de 7 horas. ¿Qué pasa si realmente el cerebro está en formación en esta etapa de la vida y requiere retos para su maduración? Bueno, pues lo que sucede es que entonces vamos a tener un déficit en la atención, las relaciones interpersonales con la familia, que bueno, de alguna manera antes eran con la comunicación y demás. Bueno, pues los chicos se están aislando, hablando especialmente de los adolescentes. Entonces, estas habilidades que el cerebro empieza a formar de emocionalidad, de comunicación, pues se ven mermadas. Y con ello vemos mermados sus habilidades sociales. Cuando se usan estas pantallas como motivos recreativos, pues prácticamente estamos disminuyendo el coeficiente intelectual porque no estamos retando al cerebro a realmente generar todas estas conexiones neuronales. Entonces, la llamada de atención tiene que ver con qué estamos haciendo los padres de familia, especialmente con niños y adolescentes, para que de alguna manera el uso de las pantallas sea restringido, pero no totalmente. Es decir, estamos en una era digital y los chicos pues son parte de esta nueva, pongámosla en dos términos, ¿no? La nueva pandemia o la nueva oportunidad. Las propuestas que se hacen en menores de 6 años, 0 pantallas, o sea, no teléfonos, no iPads, no nada de este tipo de cosas. A partir de los 6 años hasta la adolescencia, media hora diaria. ¿Qué significa? Que todo aquello que provoque que el adolescente esté como en letargo frente a una pantalla va a retrasar todas estas habilidades. Y no solo eso, también tenemos la impulsividad, la ira, el enojo, porque esto es un motivo ahora frecuente de consulta. Como estamos en el confinamiento, pues resulta que las mamás me están hablando para decir, estos niños tienen crisis de ira cuando les apagas los videojuegos, o tienen trastornos del sueño porque mientras los papás duermen, estos chicos están con los juegos
juegos y claro, en la mañana, 7, 8 de la mañana, nadie se quiere levantar para ir a la escuela. ¿Por qué? Pues porque obviamente durante la noche estuvieron jugando. Entonces, creo que como todo en esta vida está el vaso medio lleno, el vaso medio vacío de cómo actuar y cómo regular. Cuando ponemos algo como muy malo o muy bueno, pues ahí estamos en esta famosa campana de Gauss, que no es lo ideal. Entonces yo creo que es fundamental tener, pues a través de la comunicación, como es aquí en el programa, el poder ayudar a que los chicos tengan un mejor coeficiente intelectual que los padres, no solamente de manera digital, sino de manera vivencial, de manera en el que puedan tener sus interrelaciones sociales, sus habilidades, la lectura, el arte, la música, pero no solamente desde las pantallas. ¿Cómo escuchas esto, Pedro? No, pues se me hace muy interesante, doctora, porque definitivamente conforme han ido siendo más accesibles las pantallas, como bien lo dices, ni tú ni yo crecimos con un iPad en la mano, ni con un celular inteligente, ni con la comodidad, por llamarlo así, de ser un padre de familia y decirle al niño, agarra el iPad, agarra el celular, atóntate con él. Y no me molestes, porque también hay una comodidad paternal ahí de, ay, dale el iPad y que se vaya el niño a jugar, ¿no? Nosotros cuando éramos chicos, pues era el jardín, ¿no? El iPad equivalente, pues era el jardín, ¿no? Entonces, inclusive en épocas anteriores al poder salir al jardín, pues había la habilidad de tener hasta los muñequitos que se movían arriba de las carriolas o de las camitas o lo que sea para generar esta capacidad mental de los niños al intentar agarrar las cosas y demás, ¿no? Hoy lo que tenemos es a un bebé que lo que recibe de entrenamiento mental es un iPad con caricaturas o es un iPad con no estos mismos reflejos que genera en un momento crucial del crecimiento del cerebro esta necesidad. La gente tiene que saber que el cerebro pues tiene que ser ejercitado. Tenemos que estarlo incentivando y luego, por supuesto, después viene la etapa del crecimiento y el conocimiento y en donde ya todo mundo sabe todo, gracias al Wikipedia, pues ya no hay una necesidad de estudiar y de motivar a la retención de la información, doctora. No sé si lo veas así, pero hoy por hoy no tenemos necesidad de retener la información porque la tenemos al alcance de la mano. No, pero además déjame decirte que en el área médica, pues nosotros los médicos tenemos por ahí nuestro meme, ¿no? Que si consulte al doctor Google y si no le atina, pues consulte al doctor Yahoo. Si no, fíjate, ¿no? Ese es un error enorme que hace la gente. Me duele la cabeza, déjame, le pongo al Google. Te va a dar cáncer. Oye, tranquilo. Y ahí es Google, doctor Google es muy catastrofista, ¿no? Es muy catastrofista. Y la gente comete ese error. A ver, búscate verrugas en el brazo. No, ya tienes herpes. Oye, no, espérate, tranquilo. Para eso están los doctores como tú, que se aventan. ¿Cuál sabes te aventaste en la escuela, doctora? Uy, no, pues sigo. ¿Sí? Y ahí ni te digo porque me calculas la edad, entonces. Exacto, entonces hay que respetar eso. Yo creo que vamos a darle a los papás como yo les digo que es como el curita, ¿no? Es un salvoconducto. Sí, son muy, muy buenas toda esta habilidad digital que los chicos están teniendo ahora. Pero hay un neurofisiólogo que me encanta que dice que el cerebro es como la plastilina. Infancia y adolescencia es totalmente suave, pero conforme va pasando la edad se va endureciendo. Entonces, elegimos cómo se endurece, ¿no? Si se endurece a través de cortar esta poda presináptica en el que de alguna manera pues van a quedar ahí implícitos todas estas, pues todo esto que no aprendimos en su momento. Además, la maravilla del cerebro es la plasticidad y la neurogénesis, que bueno, de alguna manera es otra onda el cerebro y que vale la pena que ayudemos a nuestros hijos en ese contexto, ¿no? Y de ahí el dicho de chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces, pues sí, la verdad es que el desarrollo neuronal y cerebral en la infancia es elemental y desde aquí exhortar a los padres de familia, si usted es de los padres que tiene a su hijo embobado con un iPad, no lo haga por su bien.
y por el bien del niño y por el bien suyo, porque lo único que está provocando es pues tener un niño que no va a servir para otra cosa. A mí me llama la atención, doctora, que hoy llegas con los chavos y ¿tú qué quieres ser de grande? Quiero ser influencer. ¿Qué es eso? Bueno, déjame decirte que hace pocos años yo les preguntaba esto, la orientación vocacional, ¿qué quieres ser? Y eran, el más light era futbolista, porque ven que ganan millones, ¿no? Bueno, dealer o policía. Entonces, no, pues gana más el dealer. No, de verdad que da tristeza, porque finalmente nos damos cuenta que lo que están buscando no es una vocación, sino es dónde encuentro los recursos económicos, dónde puedo robar o dónde. Y la ley del menor esfuerzo, ¿no? Claro, aparentemente, ¿verdad? Porque digo, nosotros no nos dedicamos a esto, pero tampoco creo que sea nada fácil ser cualquiera de estas tres cosas. Entonces, no, es como pero cuando recibes tu inspiración justamente de estas pantallas, en donde ves la vida del dealer a través de series, narcoseries, en donde tienen una vida de, pues padrísima, coches, mujeres, vicio, y nadie los agarra. Pues entonces tienes un problema, cosa que pues dista mucho de la realidad, ¿no? Entonces, aquí las culturas tienen que estar enfocadas en, nuevamente, el conocimiento, y el conocimiento pues no está en la punta del Netflix, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, doctora. Al contrario, muchas gracias. Un placer estar contigo y exhortar justamente a los padres de familia a hacer esto de manera responsable. Te agradezco muchísimo, doctora. Muchas gracias, hasta luego.